esos se pueden alcanzar más fácilmente, incluso hoy con pruebas de laboratorio convencionales. Entonces, nuevamente, quiero enfatizar el punto de que la definición de fracaso, que antes básicamente se basaba nada más en los puntos finales citogenéticos, hoy se basa no nada más en la citogenética. Citogenéticos hoy se basa no nada más en la citogenética, sino también se basa en los puntos finales moleculares. Por lo tanto, tenemos que ser muy precisos cuando hagamos nuestros análisis moleculares y tenemos que utilizar métodos estandarizados para la cuantificación de BCR-ABL. Normalmente estos se obtienen hoy en día a través de intercambiar muestras. Se intercambian muestras porque los laboratorios locales normalmente utilizan diferentes ensayos en cuanto a genes de control, en cuanto a las máquinas que están utilizando, etcétera. Y entonces, los resultados que podemos obtener de los diferentes laboratorios no son comparables a veces, y a veces pues necesitamos que hacer correcciones o tenemos que utilizar factores de conversión para poder ajustar los resultados y que verdaderamente sean compatibles, que realmente sean similares. Este es, por ejemplo, un intercambio de muestras de un laboratorio de referencia y de un nuevo laboratorio, en donde se van a establecer estos métodos. Una vez entonces que el nuevo laboratorio aplica el factor de conversión, el laboratorio entonces puede utilizar ese factor de conversión para poder expresar los resultados en la escala internacional. Y ciertamente con esto se puede reducir la variación que podemos ver entre los diferentes laboratorios que tienen diferentes muestras. Vean ustedes que aquí tenemos 4 muestras diferentes con diferentes variaciones. Vean ustedes aquí la variación inicial que se detectó y que se observó en diferentes laboratorios, y eso es lo que finalmente se obtiene cuando se tiene ya un método estandarizado. Entonces, vemos que en este caso hay una variación muy limitada entre laboratorios, y entonces así sí podemos estar seguros de que los valores correspondan verdaderamente a los valores reales y a los verdaderos, por así decirlo. Muy bien, este proceso de estandarización ciertamente se facilita por muchísimos materiales que se tienen. Ahora se tienen kits que se han empezado a utilizar también, ya se pueden comprar, se venden, y ahora también hay normas o materiales con estándar internacional, estándares de la OMS, todo eso está en el banco de la OMS, y ahora la OMS está estandarizando los materiales comerciales para facilitar este proceso de poder repartir y compartir las muestras. Nuestro futuro está representado ciertamente por esta máquina o una máquina similar, que básicamente es una máquina automática. Miren, son similares a las máquinas que usamos hoy en día para hacer los cafés expresos en casa, en donde simplemente aquí, con una cierta cantidad de sangre periférica, es posible, utilizando este cartucho, es posible determinar el BCR-ABL en muy poco tiempo, como en 2 o 3 horas. Este no es muy sensible, entonces posiblemente por ahora no sea bueno para muchas muestras de BCR-ABL, pero para un umbral de 10%, de 1%, sí, esta máquina para eso sí se puede utilizar, porque nos permita tener aquí una respuesta bastante rápida, y obviamente se puede hacer la evaluación, y este análisis pues puede ser importante para poder modificar la terapia. Los pacientes pueden hacer el análisis un día antes y entonces ya llegan con ustedes a su consultorio, y entonces el día después, si ustedes ya tienen los resultados, inmediatamente pueden decidir si necesitan o no cambiarle la terapia al paciente, o la terapia se queda como está. De modo que finalmente quisiera resumir con ustedes cuáles son los cambios en el tratamiento de la LMC que observamos. Como saben, ha habido mucha atención puesta en el uso de inhibidores de quinasa más fuertes, porque sabemos que imatinib puede inducir una respuesta molecular más profunda, simplemente para evitar la progresión mediante los inhibidores de tirosina quinasa. ¿Qué suceda? Estamos esperando
utilizar aún una respuesta molecular más profunda y prevenir la progresión, y en algunos casos de progresión se presentan en los primeros meses del inicio de la terapia. De modo que quiero recordarles simplemente los resultados de este estudio que compara nilotinib y imatinib en 2 dosis, y ahora tenemos el seguimiento de este estudio. Y el seguimiento se presentará en algunos meses y va a representar el final del estudio, pero entonces se decidió extender el seguimiento del estudio por otros 5 años para que tengamos un total de 10 años para evaluar también el efecto secundario en el largo plazo del fármaco. Y esto se hace solamente para nilotinib y desafortunadamente no se va a hacer para dasatinib. Y así faltará información. Entonces, después de 4 años, los datos que existen actualmente en 2/3 de los pacientes con nilotinib y el mismo porcentaje que se logra con 400 miligramos y un poco más bajo tratados con imatinib de 400. Pero vamos a ver que algunos de estos 66 de estos pacientes tratados con 300 miligramos que incrementaron la dosis de 300 a 400, la tasa de descontinuación real es de 25%. Esto significa que este tratamiento, en términos no solo de eficacia, sino también de tolerabilidad, se tolera muy bien por los pacientes, porque es hasta un poco superior a lo que se observa con imatinib de 400 miligramos. Y estos son resultados del punto final principal del estudio que se logró después de 1 año, después del inicio del mismo, y vamos a observar que la brecha entre la respuesta molecular que se puede obtener con imatinib y lo que se puede obtener con nilotinib a las 2 dosis favorece casi el doble de los pacientes que logran la MMR después de 1 año, y esto actualmente se ha aceptado como la definición de la respuesta óptima. Se obtiene con nilotinib respecto a lo que vemos con imatinib. Lo que también es muy importante es esta brecha que se mantiene aún después de 4 años. En este punto pueden observar que las curvas se aplanan un poco, pero la diferencia sigue estando presente, y esto significa que nilotinib puede alcanzar un resultado más profundo y supera la resistencia al imatinib, y imatinib no puede vencer esto. Pueden ver que la diferencia aún después de 4 años es relevante. Estoy casi seguro que los mismos resultados se observarán en la extensión de los 5 años. Otro punto importante que voy a mostrar en un momento más, y está volviéndose relevante, es que el 4.5, es decir, el límite de detección con los métodos tradicionales, y los pacientes logran este objetivo, y es más alto con nilotinib en comparación con imatinib. Y en ese caso, las 2 curvas siguen siendo divergentes. Entonces, después de 5 años, podemos esperar que la brecha incrementa. Es un punto importante porque el MR4.5 nos da la posibilidad de tratar de descontinuar la terapia sin recidiva subsiguiente, lo que llamamos remisión, y esto probablemente es el objetivo principal, sobre todo en los años futuros. Al inducir una respuesta molecular más rápida y más profunda,
nilotinib puede bloquear algunos fenómenos de la progresión que aún se observan con imatinib durante los primeros 2 años del inicio de la terapia, y esta es la tasa de progresión que aún se observa dentro del estudio para los pacientes que siguen con el tratamiento. Es decir, que los pacientes que a veces son tratados a veces tienen una progresión, pero este análisis no es completo porque a veces se nos obliga a cambiar la terapia debido a toxicidad y otros aspectos, y van a ver que estos son los resultados en la intención de tratamiento, y observa pacientes que originalmente tenían que tratarse con imatinib o con ambas dosis de nilotinib,